Ha sido un verdadero placer. Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos han aguantado, aquellos con los que hemos gozado. Ya después de 18 programas, este es el programa número 18, yo realmente me pongo las manos en el corazón y digo, Dios mío, ¿cómo nos hemos aguantado? Es porque somos buenos amigos, porque estamos conectados. Realmente detrás de esto hay un goce, no es una cuestión de tiempo extenso, sino de ese tiempo intenso del corazón, en que compartimos lo mejor de nuestra experiencia, de nuestros sueños, también de nuestra ignorancia, como se han podido dar cuenta, y de nuestra capacidad de soñar y de inventar. Así que estamos aquí en el programa número 18 y la propuesta es que hagamos un recorrido muy somero a través de todo este tiempo, a ver qué nos queda como síntesis, como lección. Vamos a sacar como la quinta esencia para ser el alma que somos. Así que, Carlos Andrés, bienvenido, muchas gracias por tu paciencia, por tu presencia, por tu compañía. Lo mismo a ti, que has hecho cosas maravillosas, has compartido lo mejor de tu experiencia, Pablito, y a ti que eres el más joven de los que se sumaron al programa y el que se sumó más recientemente, te agradecemos en el alma tu presencia, así que aquí estamos para compartir. Así que yo les doy la palabra y vamos a disfrutar, como de costumbre. Bueno, no, para mí es todo un gusto volver a estar acá. Cuando empezamos hace ya 18 programas con Jorge, aquí en este mismo espacio, compartiendo, iniciando en ese momento la pandemia sin saber realmente qué nos deparaba. Empezamos como una prueba, por decirlo de alguna manera, de empezar a hablar de la economía ligada a la pandemia, y después esto empezó a evolucionar realmente sin pensarlo. Ya después se involucró Pablo y Gabriel y nos dieron una perspectiva mucho más amplia y pudimos comenzar a evolucionar sobre el tema de la empresa con alma, hablar de temas mucho más aterrizados a la economía, independiente de la temporalidad de la pandemia. Yo creo que eso fue muy interesante porque si bien empezamos haciendo unas reflexiones, digamos, de pandemia, los primeros capítulos fueron básicamente sobre eso y qué impacto estaban teniendo las empresas, ya después nos dimos cuenta que no, realmente la pandemia probablemente fue una pausa, un alto en el camino que nos permitió como reflexionar sobre muchas cosas, pero cosas que no deben ser digamos, temporales o que no deben anclarse en un momento, y por eso comenzamos a desarrollar, digamos, un contenido atemporal. Yo creo que los capítulos más recientes realmente podrían tener validez en cualquier momento, y creo que por eso es lo valioso de este grupo que hemos construido, con Luz Mercedes también, que nos acompañó en algunos programas. Entonces, no, yo pues estoy muy contento de volver a este espacio, con todos nuestros protocolos de bioseguridad, obviamente, y poder hacer un resumen en este momento del año de cómo hemos evolucionado en los temas, y tal vez como retomar, sintetizar y volver a la semilla y ver esa semilla cómo va a seguir creciendo seguramente en los próximos meses, semanas, años, ojalá. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, qué rico estar aquí nuevamente. Y ustedes se miran ahí. Y ustedes se miran como quien no quiere la cosa. Ha sido un tiempo maravilloso de aprendizaje en lo personal. Durante estos capítulos donde hemos discutido y ampliado nuestra propia perspectiva sobre la economía y la economía de la vida, sobre hacer esas correlaciones que tal vez parecen distantes y traerlas al hoy, a hacerlas cercanas. Ha sido primero valioso en términos
personales para mí, pero creo que también se ha convertido en una contribución importante para devolverle al mundo lo que he tenido el privilegio de vivir. A raíz de varios capítulos surgieron muchas más preguntas que respuestas para mí, y moverme en ese mundo de las preguntas ha sido más interesante para empezar a explorar y profundizar temas que tal vez tenía ocultos ante los ojos. Entonces quiero agradecerles a todos la oportunidad de hacer parte de esto y de reencontrarnos para seguir conversando sobre la economía de la vida, sobre las empresas, sobre las organizaciones complejas, y para seguir haciéndonos más preguntas y teniendo menos respuestas quizás. Entonces, gracias, y Pablo, qué bueno tenerte en persona. No, gracias a ustedes también. Yo por hacerlo corto, porque es que comparto todo lo que todos han dicho, entonces no quiero repetir. No, gracias por las conversaciones, por las discusiones. Los mejores momentos han sido cuando no estoy de acuerdo y cuando se arma ahí la discusión. En parte porque es bueno cuestionarse y entender otras perspectivas. La otra parte que me ha gustado mucho realmente es la sencillez de lo que hemos hablado y lo complejo que es al mismo tiempo. Realmente empresas con almas, empresas felices, suena muy sencillo, pero a la vez es complejo y a la vez es sencillo. Entonces, qué rico explorar estas metáforas con todos ustedes y bueno, gracias por esos tiempos de reflexión y conversación entre amigos. Si nosotros fuéramos a mirar el recorrido y tratar de sintetizarlo en unas palabras y tomar los extremos y ver su complementariedad, porque nos hemos movido de la vida a la economía, de la economía a la vida, de la crisis a la búsqueda de soluciones, de la situación actual a la emergencia. Siempre estamos allí como entre esos opuestos, buscando un punto medio y lanzándonos desde nuestras respectivas posiciones como a esa corriente que es como la quintesencia, es el alma. Nunca mejor dicho, porque ahora nos vamos a lanzar de lleno a ser lo que somos, un alma. Por eso la propuesta de la página ahora es encontrar el alma de la economía, encontrar el alma de la cultura, encontrar esa alquimia de la esencia de la que todos participamos. Así que digamos, si lo vemos en estos momentos de crisis, lo que descubrimos es que la economía está en crisis, por un lado, pero por otro lado que también tenemos una crisis en la salud, una crisis en los sistemas de educación, y estamos emergiendo a nuevas soluciones. Y empezamos a trajinar a partir de esos temas, y de pronto nos encontramos sumergidos en un tema como economía de la felicidad, como economía del alma, como economía de la atención y de la comunicación. Así que la clave es que nos empezamos a encontrar la economía por todas partes, ¿sí? Más allá de las empresas, más allá de las organizaciones, llegamos a una conclusión, y es que toda la evolución es una empresa. Y es una empresa que tiene leyes, y esas leyes conciernen a la economía de esa gran cadena evolutiva que en un momento dado llamamos la cadena de la conciencia. Y encontramos que todo estaba relacionado con todo, pero no de cualquier manera, es decir, que había una economía de la relación también. Y encontramos que había política y que había educación, pero que todo esto concierne siempre la economía. Y nos encontramos también que adentro teníamos una economía en la célula, en la mitocondria, teníamos una gran empresa en el organismo, podíamos hablar de gerentes de momentos de paz, de gerentes en momentos de crisis. Encontramos que en las distintas facetas de la conciencia, en la evolución de la conciencia, nosotros tenemos distintos niveles de economía, y nos encontramos una cosa también, que esa economía es una economía de la conciencia. Es tal vez lo que nos faltó en nuestros títulos. Nos fuimos hasta la felicidad, nos fuimos
hablar de la atención, hablamos de economía de la información, de economía en términos de robótica y en términos de inteligencia artificial. Recorrimos todo esto, pero sin darnos cuenta nos faltó eso, ¿no? Es una conciencia de la economía y una economía de la conciencia. Así como hablamos de la economía de la salud de la economía, recorrimos todos esos ámbitos. Yo les propongo que, como nuestro común denominador ha sido la conciencia y las leyes de la conciencia, también las leyes del Olón, que fue lo que estuvimos explorando detenidamente cuando hablamos de la empatía, de la simpatía, de la identidad de la tierra, el agua, el fuego, el aire, los elementos. Cuando revolvimos todo esto, porque hicimos una alquimia, realmente estábamos hablando de una sola cosa, que es la conciencia. Entonces mi propuesta es que tengamos ahora eso como hilo conductor, que ha sido el de estas 18 etapas de nuestros programas, y que en ese hilo conductor tratemos de hacer ahora, de redondear y hacer este programa de síntesis. Yo sé que es una aventura, que es un reto mayor, pero vamos a tratar de abordarlo. Muy, muy interesante, porque cuando hablas de la conciencia, si yo pienso en la pandemia y cómo empezaron estas conversaciones, la pandemia en el fondo fue casi que un evento de generación de conciencia hacia todos esos temas que estuvimos hablando, ¿cierto? Porque todos esos temas que estuvimos hablando no son nuevos, no son en época de pandemia tenemos que hablar de esto y en época de no pandemia hay que olvidarnos. En el fondo la pandemia casi que nos sacó del camino el que ya íbamos manejando el carrito en la misma dirección sin darnos cuenta que tocaba cruzar para un lado, cruzar para el otro, poner atención. Luego yo veo la conciencia que ha estado casi metida en todo lo que hemos hablado. Para lograr empresas felices tenemos que ser conscientes. Para lograr empresas con alma tenemos que ser conscientes. Para lograr una comunicación óptima tenemos que ser conscientes. O sea, la conciencia es casi que el componente necesario para que todo lo que hemos hablado realmente conecte. Si yo veo la conversación que tuvimos y cuelgo el teléfono y ya me olvidé y vuelvo a la vida diaria, pues perdí la conciencia que de pronto he podido crecer a través de lo que aprendí, de lo que tomé de la conversación y de lo que puedo hacer con conciencia, realmente generar un cambio. Y el cambio con conciencia, con respecto y hacia la dirección de todo lo que hemos hablado, es lo que puede realmente tener un impacto, mucho más que las conversaciones. Y aquí viene algo que creo que es importante que todos partamos de ahí, y es que cuando nosotros hablamos y compartimos nuestra experiencia, lo hacemos desde una posición de aprendices, porque la conciencia la estamos desarrollando también nosotros. Y no es que no seamos más conscientes que los que nos están viendo o escuchando detrás de cámaras, sino que queremos abordar con ustedes esta exploración de la conciencia. Porque yo creo que la evolución del ser humano, de la primera célula y de la conciencia, ha tardado millones de años. Y nosotros también tenemos que darle tiempo a crear y a generar esa conciencia. Cuando hablamos de conciencia, desde mi perspectiva personal, la economía de la conciencia tiene que ver con hacer la economía sostenible y sostenible para el mundo. Y más allá de la palabra sostenibilidad entendida en los aspectos ambientales, sociales y económicos, es cómo la conciencia de la economía nos permite integrar todos esos aspectos y verlos como uno solo para el futuro de la humanidad. Para mí, conciencia es sostenibilidad, y sostenibilidad tiene que ver con la conciencia que integramos para hacer mejor este mundo de lo que fue ayer. Sí, yo digamos, cuando venía para esta sesión y sabiendo que era un encuentro
de cierta manera de síntesis y de encontrar o reencontrarnos, pensé, bueno, ¿cuáles dentro de estos 18 capítulos que he tenido la fortuna de participar, cuáles son como esas reflexiones que se quedan y que tienen mucho que ver con conciencia? Porque recuerdo mucho que si bien no hablamos de conciencia como un concepto guía en todas las conversaciones, sí hemos traído muchas veces el término de capitalismo consciente, que es ahora una tendencia muy fuerte que la tocamos en su momento. Pero yo me quiero devolver un poquito porque a mí me pareció muy interesante la forma como se fue desarrollando y cómo fue evolucionando la temática. Porque al principio, Jorge lo decía hace un momento, empezamos mucho, me acuerdo, a hablar de energía y hablamos de mitocondrias y decíamos, oiga, ¿cómo el cuerpo maneja la energía? Entendiendo que el ser humano en su evolución es digamos, la especie que mejor manejo tiene de la energía. Y hablamos de las mitocondrias y dijimos, bueno, ¿y cómo son las empresas cuando, cuando hay una crisis en el ser humano, en el sistema biológico, qué pasa? Y nos dimos cuenta que hay un manejo de la energía para enfocar la energía hacia ese aspecto que tiene que mejorarse. Y ahí empezamos a evolucionar. Pero yo creo que cuando yo me voy ya a una visión un poquito mayor y digo de mi vida, a mí yo creo que de los aprendizajes más grandes es el ritmo. Yo me acuerdo mucho que hablamos del ritmo, pero dijimos que lo más importante del ritmo es la pausa. Me acuerdo mucho que lo tocamos en uno de los capítulos. Y yo creo que este 2020 ha sido una pausa. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y esa pausa cómo la he utilizado, cómo la he empleado? Entonces ahí yo creo que nos cabe la reflexión ahora que estamos cerrando este año de decir, bueno, ¿cómo utilicé esta pausa? Sobre todo para muchas personas que por nuestro día a día vivimos o en un avión, o en una reunión, o en una oficina, o etcétera, etcétera, y llega un momento donde nos dicen, no, en su casa, ¿cómo usamos la pausa? Yo creo que esa es la reflexión. Y parte tal vez de lo valioso fue que nosotros como equipo dijimos, tal vez podamos usar esta pausa para construir contenidos útiles desde lo que decía Gabriel, o sea, cómo desde nuestras experiencias, porque aquí no ha sido nada diferente a nuestras experiencias, cómo desde nuestras experiencias podemos compartir, pero yo creo que hay un punto muy importante, cómo desde nuestras experiencias del mundo de la economía somos capaces de que Jorge nos acompañe con un contexto biológico y fundir esos dos en lo que hemos venido construyendo, porque esto, claro, es imposible dejar de lado las lecturas que hemos tenido, los sesgos propios de lo que hacemos, pero esto realmente cuando lo analizamos es una construcción que hacemos cada que nos sentamos a conversar a través de la pantalla. Entonces, a mí me parece extraordinario lo que hemos logrado, porque lo que hemos logrado es usar adecuadamente esa pausa para que en nuestra vida ese 2020 sea el ritmo que nos permitió serenar muchas de las cosas que seguramente traíamos, tener la gran oportunidad de tener el contexto de Jorge aportándonos desde toda la sintergética y todo ese conocimiento y al final fusionar en algo que tiene conciencia propia, ¿cierto? Hablando de conciencia, o sea, en algo que va tomando fuerza y que ahora yo creo que va a evolucionar de una manera muy positiva en la medida en que un alma se está convirtiendo digamos, en una iniciativa con muchos diferentes temas, pero con un propósito, ¿cierto? Y es cómo llevar esta información de una manera adecuada a la mayor cantidad de personas. Entonces, yo me siento realmente muy afortunado de esta pausa, muy afortunado de entender que la energía este año la pude también emplear en estas reflexiones que seguramente van a ser transformadoras en lo personal, pero también en mi entorno de aquí en adelante.
Hay una cosa muy bonita, tú tocas, yo creo que el tema central de la conciencia, que es la pausa, que es la madre de todo ritmo, que es el silencio de donde procede la meditación y la posibilidad de la reflexión, que es la capacidad de escucha de donde procede la posibilidad de la comunicación. De todas esas cosas fuimos hablando, pero tocas lo esencial, porque digamos, si vamos a una economía óptima, que también hablamos de comunicaciones óptimas y de máximo rendimiento, en el sentido del servicio, no en el sentido cuantitativo, sino cualitativo de la palabra, nos tenemos que decir cómo buscamos el mínimo ruido, el mínimo desgaste, la mínima fricción y el máximo rendimiento, cómo hablamos de economía en términos de eficacia también. Y hablamos de eficacia no en un sentido materialista, sino también en un sentido humanista, en el sentido del desarrollo de nuestras sociedades, en el sentido de para emerger de nuestras crisis. Entonces nos encontramos algo muy bonito. La máxima economía de este mundo es que viene del silencio y del vacío y de la nada. Y esa nada representa la plenitud del potencial llenos aquí 10.000 o 15.000 millones de años después reunidos, tratando de encontrar el secreto de la pausa, del vacío y el silencio. Y empezamos a encontrar cosas muy paradójicas. Por ejemplo, tú dices, todo se hace más lento, volvemos al centro, volvemos a la quietud, pero si nosotros lo observamos, esa quietud ha sido la máxima velocidad, porque en términos de ciencia y de investigación, por ejemplo, avanzamos a una velocidad que se calcula 20 o 30 veces superior a lo de los tiempos normales en el campo de la ciencia, en el campo de nuestra concepción de economía, en el campo de la política. Avanzamos en términos de la necesidad de cooperar, de sentirnos una sola humanidad en tiempo récord, en un año, lo que tal vez no habíamos avanzado en 50 años. En términos de conciencia, también una cosa maravillosa, o sea que estamos llegando, uno, a la quietud del movimiento, no es que nos estemos moviendo, vamos a una velocidad vertiginosa, pero desde la quietud. Es decir, que estamos produciendo un aumento en la productividad interna, cualitativa, que se humaniza, más que en términos de la productividad cuantitativa. Ya no es el cuánto, ya no es el qué, sino el cómo, y el cómo, recuerden que hablábamos de eso, implica el quién, y en el quién descubrimos el sujeto que yo soy, que tú eres, que todos nosotros somos, pero el sujeto humano, y un sujeto humano interactuando en un contexto que es el de la naturaleza, y nos empezamos a preguntar, ¿y qué hacíamos con el mundo? ¿Y qué hacíamos con la naturaleza? ¿Y para dónde íbamos? Y llegamos a una conclusión, es que si no cambiamos de rumbo, perdemos toda viabilidad en sentido humano, en el sentido de la economía, en el sentido de la salud, pero también en el sentido de la tierra y de la naturaleza. Y henos aquí que para cambiar de rumbo, para cambiar la inercia que traíamos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme a nivel colectivo. Y ese esfuerzo a nivel colectivo es sentirnos células de un solo cuerpo, ¿sí? Y es participar del mismo corazón, del mismo sentimiento de ser parte de la naturaleza. Y es encontrar, nunca mejor dicho, el alma humana, el espíritu de la humanidad, el significado de la humanidad en términos de la economía, de la evolución, y descubrimos que es que nosotros somos conciencia, conciencia reflexiva, ¿sí? Que la conciencia es mucho más que la conciencia de sí o la conciencia de mí mismo, sino que es la herramienta de la evolución. Pero cuando llegamos a la faceta humana de la evolución, nosotros encontramos que podemos manipular la conciencia en un sentido positivo, que somos arquitectos de la conciencia evolutiva, que somos arquitectos de la naturaleza, del orden que vamos creando en el mundo, arquitectos de nuestras empresas, pero no solo la empresa aislada, sino la empresa en contacto con la naturaleza y con la gran corriente de la vida. Y descubrimos otra noción que yo creo que la fuimos descubriendo entre todos poco a poco, y es que es el misterio de la vida.
Es que la vida es esa evolución de la conciencia. La vida es esta gran corriente. La vida no es la vida orgánica, ni tu vida, ni mi vida, ni 70, 80 o 120 años de vida que tenga o dos, no importa. Sino que la vida es toda esa corriente, y tú lo mencionabas, de aprendizaje. Así que un día nos descubrimos aprendices y empezamos a hacernos preguntas, y ahí entramos de lleno en esa dimensión de la conciencia que buscábamos. Cuando nos reconocemos como aprendices, entonces, recordemos, conquistamos una dimensión muy bonita, que es la de la vulnerabilidad, la de la humildad, la de la sencillez, la de la flexibilidad. Y entonces nos volvemos como el agua transparente y vulnerable, que es pura corriente, y nos encontramos que somos parte de toda la corriente de la vida, que partió del campo cuántico y del vacío, hasta que nuevamente descubrimos el vacío. Es como si regresáramos al comienzo, y ahí encontramos una cosa maravillosa, la quietud del movimiento. Y encontramos la quietud del movimiento en la atención. Cuando estás atento, tienes la máxima quietud, la máxima eficiencia y la máxima velocidad desde el punto de vista de la conciencia, porque ahí empiezas a evolucionar. Nos encontramos con la meditación, y ahí nos encontramos un término que fuimos utilizando dentro de toda nuestra versión de la economía, que es la resonancia armónica, la comunicación. Cómo en una economía de máximo rendimiento, de mínima fricción, de máxima eficacia, tiene que haber una buena comunicación, y esa buena comunicación es, recordemos, la sintonía, ¿sí? Es un asunto de frecuencia, es un asunto de vibración, pero cuando vibramos en el mismo espectro de frecuencias, entonces nos podemos poner en común, ¿sí? Podemos generar o participar conscientemente de esta empresa de la vida. Nos encontramos la sincronía, qué maravilla, mira, aquí estamos coincidiendo, pero esto es un evento fantástico, el hecho y la posibilidad infinitesimal de que nos encontremos, de que estemos aquí en un universo de millones de posibilidades, ¿sí? No estemos aquí, estemos en la Cochinchina, en otra parte, no, estamos justamente aquí coincidiendo en este espacio y este tiempo. Es sincronicidad, y así es como se da la economía en el cuerpo, donde todo es sincrónico, donde lo que hace el corazón lo hace para todo el mundo y al mismo tiempo, donde en el cerebro están contenidos todos los órganos y los sistemas de una manera sincrónica. Y nos descubrimos otra cosa bien especial, que es la representación de la totalidad en cada una de las partes, ¿sí? Lo que llamamos la sintopía. Sintopía es la coincidencia del lugar. Es decir, que mi cerebro no está aquí en la cabeza, ¿no? Toda la actividad de mi cerebro está en este momento en mi lenguaje, en mis manos, en mis pies, en todas partes, y lo que está en mi corazón también está en el cerebro, está en todas partes. Es decir, que todo está en todo, que en el organismo cada parte refleja el conjunto, y que eso ocurre también en el universo, y eso es sintopía. Y ya luego nos reflexionábamos sobre un tema muy apasionante, y es el sentido, es el propósito, que frecuentemente ese tema desaparece en la ciencia, porque en la ciencia buscamos las causas, pero no buscamos los propósitos o la finalidad. La finalidad está excluida del mundo de la ciencia. Pero claro, la economía tiene un sentido, tiene un propósito, la ciencia tiene un propósito, la creación tiene un propósito, tú, aquel, el otro tiene un propósito que puede ser diferente, aunque puedan confluir. O sea que ahí hablamos de la sintropía, de tropos, dirección, y nos fuimos encontrando esto que son las leyes de la conciencia, ¿no? Y nos fuimos guiando por esas leyes de la conciencia en esta excursión hacia la felicidad, hacia el observador que es el alma en cada uno de nosotros, hacia el sentido de la vida. Qué interesante, Jorge. Yo quiero hacer un paréntesis de un tema que se me vino a la mente mientras hablabas, porque yo también veo la reflexión de los 20 o 30 años que hemos avanzado en este año como la aceleración, ¿cierto? Pero a la vez para eso se necesitó la pausa. La pausa fue la que causó la aceleración, y casi que la pausa fue la pandemia, y la pandemia no solamente logró la pausa que generó la aceleración, sino también generó el sentido, la alineación de todo el mundo hacia el mismo lado, etcétera, ¿cierto? Entonces, la pregunta que yo me hago siempre cuando oigo cosas de esas, bueno, ¿y cómo se genera eso sin necesitar una pandemia? ¿Cierto? Digamos que en el mundo en el que yo estoy,
siempre yo me sorprendo cuando hacemos una cosa que llamamos hackathons, que básicamente es, se separan unos días y se le dice a la gente trabaje en lo que quiera, invéntese un proyecto, haga lo que le dé la gana, no tiene que ser ni siquiera relacionado con lo que trabajan, hay gente que se va y hace una cosa totalmente distinta y a los 2 días se van y se presentan los proyectos que salen. Y a mí siempre me impresiona que muchas veces los proyectos que salen ahí son cosas que de pronto si a mí me hubieran dicho, oiga, venga, trabajemos en esto, de pronto yo hubiera dicho, no, eso se demora mucho tiempo, eso es imposible, eso no se va a poder, y se logran unas cosas fantásticas en un tiempo muy corto. Es como un cristalizador de las ideas que tiene la gente y de poner todo de alineación, como muy parecido a lo que estamos hablando, ¿cierto? La pregunta que yo siempre me hago en términos de tecnología es cómo traer un poquito esa motivación, ese sentido y esa alineación que se logra en los hackathons a los proyectos normales del día a día. Pero eso se puede generalizar todavía más a todo lo que estamos hablando. Cómo lograr ese sentido de alineación, de conciencia, de experimentación consciente, por poner también otro término, porque por ejemplo en el tema de las vacunas se hizo mucho eso, o sea, se salieron de la línea del cauce normal para experimentar otras cosas y la pandemia casi que nos validó como especie para hacerlo, pero es increíble que no lo hubiéramos Ahí hecho dices antes. una cosa que a mí me parece, y yo interrumpo un Claro. poquito porque es que me parece muy especial. Mire, el cambio de enfoque. El cambio de enfoque. Primero se buscaba afuera, en el virus, y ahora se busca adentro, en la célula. ¿Sí? Cambió totalmente el enfoque. ¿Sí? Primero se producían vacunas de virus muertos o de virus atenuados. Y ahora con el ARN se va a la célula para que programe anticuerpos, de tal manera que estamos trabajando directamente sobre la célula, la fábrica de proteínas en la célula y sobre el sistema inmunológico. Es decir, que desviralizamos un poco la cosa, no utilizamos el virus, sino que utilizamos el potencial de la célula para reconocer el virus. Pero lo otro también es cierto, es que realmente el máximo potencial de cambio, el máximo potencial de aprendizaje y el máximo potencial creativo, que es lo mismo, aprender es cambiar, ¿sí? Y aprender está renovando, es decir, que está creando, yo los integro los tres. No viene de afuera, viene de adentro. Si tú no haces silencio, si tú no prestas atención a tu corazón, a tu interior, si tú no reflexionas, no llevas la luz al interior, entonces no vas a producir nada nuevo, simplemente vas a seguir en la inercia del movimiento externo. ¿Qué ocurrió? Que entonces vino la pausa de la que tú hablas, Carlos Andrés. ¿Qué ocurrió? Que esto nos interiorizó y al interiorizarnos y al llevarnos a la pausa del movimiento externo, lo que hizo fue acelerar el movimiento interno, nuestra creatividad, nuestro aprendizaje y nuestra capacidad de cambiar el mundo y de cambiar la economía. Eso está en pleno proceso de aceleración. Así que me parece, Pablito, muy interesante tu versión. Y es un reto muy interesante para todas las empresas, desde mi punto de vista, cómo mantener esa llama sin necesidad de un evento externo y dejar el tiempo para la innovación interna, que realmente es realmente es la que puede lograr que en 10 años la empresa se haya reinventado hacia una dirección mucho mejor y no esté simplemente en el mismo cauce del río en el que iba sin necesidad de salirse. Pero qué bonito lograr descubrir eso sin necesidad del evento externo que presiona. Hay un cuento muy bonito, es el personaje que tiene una gotera y entonces le cae una gotera, no se da cuenta y se corre para el lado, ¿no? Y bueno, así se le va haciendo un roto en la casa, hasta que se le viene la casa encima, y cuando se le viene la casa encima despierta. Lo que nos ha ocurrido fue que se nos vino la casa encima, pero nos venían cayendo goteras, aguaceros, estábamos haciendo agua en la economía, en las relaciones humanas y no nos dimos por enterado. Y claro, se viene todo esto y entonces ahora sí reaccionamos, tal vez tardíamente, pero tú tienes toda la razón. Si nosotros podemos descubrir cuándo se pierde el clavo en la herradura, no vamos a perder el caballo, ni el caballero, ni el reino, que eso es pura economía, ¿no? La pregunta es entonces, ¿cómo mantenemos ese proceso de creación de la conciencia, esa motivación, ese sentido en el futuro cuando ya no tengamos pandemia? Porque eventualmente la pandemia
va a pasar. Y lo peor que podría pasar desde mi perspectiva es que regresemos a como estábamos antes. Y eso tiende a ocurrir en las organizaciones y en los procesos de cambio, y es que hay un grupo que tiende a regresar al pasado, que añora al pasado. Lo peor que nos podría pasar sería que después de esta pandemia volviéramos a como estábamos antes. ¿Cómo mantenemos ese sentido de propósito, esa nueva forma de relacionarnos como humanidad? ¿Cómo aplicamos en la economía, en el medio ambiente, en las empresas, en las organizaciones complejas lo que hemos aprendido y le damos sostenibilidad en el tiempo? Ujú. Sí, y también yo creo, Gabriel, ese punto es muy interesante porque como organizaciones, como empresas, tuvimos la necesidad de generar unos procesos de adaptación muy rápidos, ¿cierto? Y como bien decía Pablo, seguramente si hubiéramos, pues, y lo hablo en mi caso, o sea, cuando uno revisaba el plan de trabajo para el 2020 que se había hecho a final del 2019, pues nada de eso surgió o pasó como se había previsto. Entonces también nos damos cuenta que la planeación a largo plazo cada vez tiene más dificultades, pero también es una invitación al aprendizaje ágil que Gabriel alguna vez lo tocó también, y cómo las organizaciones tienen que adaptarse ágilmente en su punto de aprendizaje, donde Gabriel, que es un experto en el tema, yo digo, creo que desde el punto de vista empresarial, tal vez uno de los, digamos, de los principales retos ahora es cómo continuamos con el aprendizaje, cómo continuamos dando posibilidades de aprender a todas las personas, porque eso yo creo que es un cambio radical. Pero bien lo decías, hay muchas personas que añoran regresar y como que el 2020 se borrara, o sea, como no pasó nada, pongámosle una X y 2019, 2021 y el 2020 y yo quiero volver a la vida que tenía antes. Yo también diría que sería muy desafortunado que eso pasara, o sea, yo diría el 2020 para mí... claro, generó muchas dificultades. Que todo haya pasado para que nada pasara. Exacto. Eso sería... Y uno dice, bueno, claro, el mundo tiene que, pues el mundo y todos nosotros tenemos que entender que este 2020 fue esa pausa reflexiva, ese momento de tal vez de meditación colectiva, porque creo que todos en el mundo estábamos hablando de lo mismo, todos estábamos, como bien decías ahora, enfocados en cuál podría ser la solución más adecuada, experimentando, porque tocaba experimentar. O sea, cuando empezó la pandemia decían que los suecos se habían equivocado, después dijeron que habían acertado, después volvieron a decir que se equivocaron. O sea, realmente nadie sabe. Ahora no sabemos de las reinfecciones y entonces todavía no sabemos muchas cosas, y creo que tal vez eso es lo más interesante que pasó, es cómo hoy nos damos cuenta que tenemos que vivir en el presente y en el mejor presente posible, porque el futuro ya nos dimos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos nos cambia, ¿cierto? Entonces yo creo, Gabriel, que con lo que decías, creo que ese tema del aprendizaje organizacional, del aprendizaje ágil, de la adaptación, es un reto gigante, y sobre todo para quienes son jefes, lideran. Porque, por ejemplo, y ahí me gustaría, Gabriel, conocer tu punto de vista. Yo estaba pensando en estos días, algo que cambió radicalmente es el control. Es que yo ya no veo a la gente en la oficina, yo ya no sé qué está pasando. Entonces, esa idea de supervisión y control cambió radicalmente. Y quién sabe, probablemente sea de las cosas que primero un jefe va a querer recuperar, porque es como su forma de validarse, cuando realmente yo creo que muchos de esos jefes, esos líderes van a tener que entender que ya su rol es de mentoría,
de aprendizaje colectivo y no de supervisión y control. Pero no sé, Gabriel, vos cómo lo ves, porque en eso tenés pues mucha más experiencia. Tengo experiencia, pero no respuesta, porque ha sido paradójico encontrar cómo el rol de un jefe y un líder en una organización se ha transformado radicalmente. En un estudio muy reciente de una firma de consultoría mundial, ocurrió algo que trajo la pandemia, y es los líderes que probablemente eran más ocultos, menos visibles en el pasado, son más visibles hoy, porque estaban haciendo las cosas correctas de la manera correcta. Se estaban alejando del control para hacer más mentoría. Lo que pasa es que se notaban menos dentro de las oficinas. Ya con todos en el mundo virtual, tienen unas capacidades desarrolladas que son diferentes. Son líderes intuitivos, son líderes que están más enfocados en el proceso de aprendizaje que en el resultado, miden las metas de manera diferente, pero eso antes no se valoraba tanto en el mundo de las organizaciones cuando nos veíamos. Yo creo que para cambiar en las organizaciones tenemos que cambiar primero nosotros mismos, y ese proceso de adaptación a estar dispuestos a perder el control, a entregar el control para dárselo a las personas, es quizás uno de los primeros retos desde la perspectiva de gerenciar y liderar los procesos. Hay una cosa rápida que de pronto es una reescritura de lo que ustedes están diciendo, pero para mí hay una cosa que es muy importante que nosotros tenemos que lograr casi que como especie, y es que a mí me parece que en especial en el mundo de las empresas y de la economía somos muy adictos a la predictibilidad. O sea, todo el mundo quiere predecir, yo quiero saber qué voy a hacer el próximo año y escribir el plan, y el éxito se vuelve no lograr el mejor resultado, sino entregar el plan que se escribió el año pasado. O sea que por un año no pensamos, solo hacemos lo que pensamos, y después en 3 meses volvemos a pensar y después volvemos a ejecutar. Medimos el éxito y el fracaso con respecto a nuestras predicciones, que es un error gravísimo, porque en el fondo ¿eso qué nos hace? Querer ir por el mismo camino. Yo no me salgo del camino, porque es que si usted me pide predicción, yo le predigo con lo que yo ya conozco cuánto puedo hacer aquí para este lado, cuánto puedo hacer aquí para este lado, y voy allá y seguramente tengo una buena posibilidad de pegar a la predicción. Si alguien hubiera dicho, no, voy a hacer investigación de vacunas locas, pues no, eso no tiene predicción. En el fondo la pandemia nos dijo, no importa si predice que funcione o no funciona, con tal de que una funcione, hágale. Si fracasó y experimentó y logró y aprendió, nadie va a venir a juzgarlo porque es que usted dijo que esto de pronto funcionaba y no funcionó. La pandemia nos quitó eso un poquito en planeación. Las empresas no miraron el plan del año pasado y seguramente muchas lograron más de lo que habían planeado. En condiciones difíciles, en condiciones muy complejas, pero sacó lo mejor de la gente donde no necesitaban ser tan predictivos. Yo creo que para mí eso es una parte clave. O sea, el jefe tiene que no tratar de predecir todo lo que va a hacer la persona, dejarle un poco de tiempo, que explore, que traigan ideas, explorar ideas, fracasar. El fracaso es una de las cosas que no se logra si siempre necesitamos predecir éxito, que es lo que siempre estamos tratando de hacer. Entonces, creo que es algo en lo que yo he pensado mucho, que tiene mucho lo que estamos hablando. O sea, cómo quitamos ese amor por la predicción y pegarle a la predicción y dejamos un poquito explorar y no saber por qué lado vamos a ir, y no saber y celebrar el fracaso de algo que pensábamos que iba a ser un éxito y celebrar el éxito de algo que nadie creía que iba a ser un éxito.
porque la predicción nos mata y mata esos dos escenarios se mueren. La predicción siempre está en nuestra zona de confort, Claro. en lo que conocemos, es nuestra zona de control. Y dentro de la zona de control no hay aprendizaje, nunca hay aprendizaje. Cuando Entonces, llegamos al límite, que es lo que ocurrió, sí. Cuando estamos en crisis, una de las leyes del caos, de la crisis, es que es impredecible, que estamos en emergencia en dos sentidos. Uno, que estamos ascendiendo, estamos saliendo, ¿sí? Y otro, que estamos en la intensidad del presente. O sea que nosotros cambiamos de un tiempo extenso y superficial a un tiempo intenso y profundo. Eso es lo que está ocurriendo. Pero no es la primera vez que ha ocurrido. Si nosotros nos remontamos a la Edad Media, más o menos en la época del descubrimiento de América, ¿qué pasó en América? Millones de seres humanos, millones de indígenas que desaparecieron de una pandemia. ¿Por qué? Porque no conocían la tuberculosis, porque su sistema inmune no conocía muchas de las cosas que trajeron los españoles. Entonces, digamos que la batalla la ganaron los españoles, entre comillas, en la conquista, porque el sistema inmune de los indígenas perdió la batalla, ¿no? Eso fue una batalla desde el punto de vista del sistema inmune. Pero estaba ocurriendo lo mismo. En 1518 más o menos murió Leonardo da Vinci y nosotros asistimos a una época en que la cristalización de toda la Edad Media y de la sociedad feudal se derritió, y se derritió de una forma crítica y casi que súbita, porque desaparecieron los pequeños reyesuelos que dictaban todas las normas en su territorio, y entonces cambió el liderazgo, como está cambiando en este momento, ¿sí? Pasó de los pequeños directores locales, los señores feudales, pasó al emperador, por ejemplo, pasó a Carlos V. Eso es muy interesante. Hubo una masificación, pero también un empoderamiento de la persona, porque el siervo desapareció y nació el artesano. Es decir, la persona empezó a empoderarse, surgió la ciencia, y en ese momento ya tú no solo valías por lo que tenías, sino que valías por lo que sabías. Pues surgió también el capital, muy interesante, y no solo el capital financiero, sino que eso fue el embrión de lo que después es el capital especulativo. O sea que nosotros asistimos a esto, y en la religión, mire que se dio en todos los planos. La relativa hegemonía del cristianismo en Occidente fue rota por la reforma de Lutero, que ocurre exactamente en el mismo periodo. Entonces, toda una cultura cristalizada durante centenares de años de pronto se derrite, ¿no? Y en ese derretirse de la cultura, nosotros emergimos a lo que luego conocimos como el capitalismo, con todos sus males, pero con todos sus beneficios enormes, porque indudablemente representa un avance tremendo respecto de la sociedad feudal. Bueno, lo que está ocurriendo hoy es exactamente lo mismo. Yo no sé qué es lo que va a salir, pero está en crisis los cimientos de nuestras religiones, es decir, el sentido de la espiritualidad está cambiando, el sentido de la política, hay una crisis en el plano de la política, obviamente ni hablemos en economía, hay una crisis en los sistemas de salud que nos están obligando a reinventarnos. El descubrimiento del ARN mensajero para mí es una revolución que va a marcar el futuro de la medicina posiblemente por centenares de años. Así que estamos asistiendo a todo este tipo de transformaciones profundas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso no ocurre en un lapso de tiempo muy extenso, sino que es una gran crisis que representa el presente, la presencia. Estamos en un presente intenso, y es lo que se da cuando necesitamos una transformación. Es que yo no cambio ni en pasado, yo no cambio en futuro, yo no aprendo en pasado, yo no aprendo en futuro, sino que aprendo en este momento intenso en que me encuentro conmigo mismo e interiorizo la situación del mundo adentro. Sí, yo también, cuando uno mira o analiza el tema histórico, ese tema del Renacimiento es muy interesante, y yo creo que hoy existen muchas consideraciones que uno podría decir tienen similitudes. Pues está apareciendo todo el tema de la
cuarta revolución industrial, como se ha llamado, que en algún punto lo tratamos, pero también el tema espiritual, el tema político está cambiando. Pero me devuelvo un poquito a lo que, digamos, a lo que hablábamos de la pausa. La Edad Media fue una pausa también, ¿cierto? Y no se puede, digamos, como dejar de lado que esa pausa fue la que generó precisamente el Renacimiento. Entonces, yo creo que así como está pasando en muchas circunstancias históricas, hoy vemos periodos de transformación mucho más cortos, pero no se nos puede olvidar que la innovación, o sea, cuando hablamos de innovación, realmente las cosas ocurren lentamente hasta que explotan y se vuelven disruptivas, pero las cosas estaban pasando. La investigación del ARN viene hace mucho tiempo. Probablemente estaba ahí esperando el momento para salir, y hoy el ARN parecería ser la tecnología, como Jorge bien menciona, del futuro, pero no solamente para la pandemia, para cosas que no hemos solucionado, para el cáncer, para el SIDA, para una cantidad de enfermedades que probablemente al no tener un impacto como el de la pandemia no había tenido el foco, no había tenido la visibilidad que tuvo el COVID o que ha tenido el COVID, pero que ahora ya una vez el ser humano diga, oiga, esto que estaba ahí es una revolución, y resulta que no es una revolución que está ocurriendo por algo que empezó a ocurrir en el mundo hace un año, una semana, no. El ARN se viene explorando hace mucho tiempo. ¿Cuántas cosas en el mundo están todavía en un periodo de incubación y van a generar transformaciones muy importantes? Y creo que estamos viviendo ese cambio en la economía indudablemente. O sea, yo creo que todo este tema del capitalismo consciente, esa llamada de atención al desbalance que se ha generado en el capitalismo es muy importante, no porque sea un modelo siniestro ni mucho menos, sino porque precisamente es un modelo que requiere la adaptación, que requiere un cambio, y digamos que es lo que yo creo que está ocurriendo con tantos movimientos. Lo que pasa es que, como lo hemos visto en el mundo muchas veces, algunos de esos cambios se tienen que dar con revoluciones, algunos de esos cambios se dan con transformaciones desafortunadamente a veces violentas. Esperemos que no lleguemos a ese tipo de circunstancias, pero sí considero que estamos en un momento de cambio importante, y que es nuestra responsabilidad entender que somos parte de ese cambio y no quedarnos anclados en el pasado. Yo estoy de acuerdo, pero también me parece que hay empresas que han logrado tener momentos en donde logran transformaciones que uno dice, esta es una transformación que hubiera sido casi que por fuerza, pero la logran pues ellos mismos. Digamos que las dos que se me vienen a la mente, pues que digamos que no son el ejemplo perfecto, pero son un buen ejemplo. Netflix se llevó el mercado con sus discos y ellos mismos se reinventaron al streaming. Y lo hicieron sin que nadie les estuviera poniendo la pata para que lo hicieran. Fue una revolución interna. La otra empresa que yo siempre pienso que ha sido muy exitosa en tener eso una y otra vez es Amazon. Amazon, cuando estaba haciendo envíos gratis y todo el mundo, nadie podía hacerlo, de repente empezaron a hacer envíos gratis en 2 días. O sea, no tenían que hacerlo. Nadie ni siquiera podía ofrecer envíos gratis. Y empezaron a hacer envíos en 2 días. Cuando se pasaron al negocio de cloud y de servicio a Amazon Web Services, no tenían que hacerlo. Realmente yo creo que esa es la clave, cómo logramos como empresa, porque como ecosistema la cosa termina funcionando, porque es que ahí están como todos los personas buscando hacia ciertas maneras, ¿cierto? Pero generalmente cuando uno llega y enfoca en una empresa es mucho más difícil que en la empresa pase eso. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué? No, ¿Por qué es más fácil que eso pase si son 2 cosas separadas a si son 2 cosas juntas? No tiene sentido. Debería poder pasar dentro de la misma empresa. Luego, algo de lo que hacemos en las empresas cuando buscamos esa predictibilidad, cuando perdemos la conciencia, cuando estamos pensando solo como en el mañana, pues, y en la reunión que tengo ahorita, hace que se muera esa sincronía entre cosas que en este momento no están juntas, que al final se terminan alineando para lograr una revolución. Sí, pero mira que ahí tocaste, yo pues sí creo que volvemos al círculo del tema de la conciencia, y es
Claro, hay industrias como la industria tecnológica, pues digamos de los casos que pusiste, donde digamos, ser proclive a la innovación rápida, pues es parte como de la industria y de la aceptación, digamos, externa, porque a Netflix le pudo haber ido mal, pero sin embargo eso no hubiera generado una afectación importante en la humanidad. A mí lo que me parece interesante de lo que estamos viviendo en este momento es cómo la conciencia colectiva, no solamente inscrita dentro de una organización, sino general, está generando cambios dramáticos. Porque, por ejemplo, un tema como la vacuna tiene tantas aristas, incluso desde lo regulatorio y desde lo burocrático, que son muy difíciles de transformar si no hay una conciencia colectiva del requerimiento. Entonces, eso es lo que a mí, digamos, me parece interesante y es cómo nos damos cuenta. Claro, dentro de las organizaciones uno podría decir, si hay un liderazgo fuerte como el de Reed Hastings o el de Jeff Bezos que movilizan, o en su momento Steve Jobs, pues esa es como la conciencia de la compañía y venga todos, pero es que es difícil cuando yo tengo que poner de acuerdo a la FDA, al gobierno de Estados Unidos, a Pfizer, a Biotech y realmente todos venga, juntémonos porque esto lo necesitamos en conjunto. Entonces usted FDA, fíjese cómo puede hacer o sea, no deje de hacer sus cosas, hágalas pero de una manera más ágil. Usted, señor gobierno, ¿usted cómo va a apoyar esto? Usted, Pfizer y Biotech, ¿usted cómo le mete plata a esto así de pronto falle? Porque pues ellos arrancaron sin saber que esa iba a ser la vacuna exitosa. Entonces, y ahora, no solo eso, sino que ya tengo la vacuna desarrollada y resulta que la tengo que distribuir a menos 70 grados. Entonces, señores, venga, a ver, ¿cómo vamos a distribuir una vacuna que tiene que estar a menos 70 grados? Entonces, yo creo que la conciencia colectiva, y en algún momento con Jorge lo hablábamos, y es cuando la conciencia colectiva es una masa cada vez más grande, es cuando evolucionamos como sociedad, y creo que tal vez eso es lo que está pasando. Pero eso es una ley, yo digo, es una ley que se sale de la conciencia colectiva y a mí es que me gusta meterme en el microcosmos. ¿Qué está pasando por allá? Porque como es arriba, es abajo. A ver, todos nosotros sabemos que el virus mutó. Y no solo que mutó, sino que es mucho más efectivo en su expansión, en su capacidad de infectar, aunque no así en el grado de mortalidad. Pero cuando uno estudia esa mutación que va a ser dominante ya en Europa en este momento, en algunos países, es esta cepa actual del virus la que se hace dominante. Eso es un asunto de adaptación, pero esa adaptación en un momento de crisis no es una gran comunidad, es un virus. Pero es que un virus es una empresa muy compleja. Miremos solamente la spike, la proteína S del virus, y nosotros nos encontramos que está hecha, como todas las proteínas, de centenares de ladrillos. Es un edificio que cada uno de los ladrillos es un aminoácido. Pero ¿cómo hizo para cambiar y volverse mucho más infeccioso? Una mutación en la posición número 600 de un solo aminoácido y cambió el ácido aspartico por la glicina. Ese fue el cambio que ocurrió y eso le generó una efectividad mucho mayor para sobrevivir y para expandirse a través de la célula. Entonces lo que estamos reconociendo es que el cambio, la gente cree que es que el cambio todo se acabó. No, no se acabó, sí, ni se acabó la humanidad, ni se acabaron las especies. Es un cambio de dirección, es un cambio de enfoque, es un pequeñísimo cambio que aumenta la eficacia, en este caso en la capacidad de replicarse del virus y de sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Acabar hasta con el nido de la perra? Yo creo que no, ¿sí? Es como el cambio de paradigma. No es cierto que un cambio de paradigma implica la eliminación de los paradigmas anteriores. Los paradigmas anteriores son un sustrato para el nuevo que tiene la misma infraestructura y con un pequeño cambio que no es un cambio material, no es un cambio cuantitativo, es cualitativo, que es un cambio de enfoque, es un cambio de dirección. Y ese cambio de enfoque, cambio de dirección, es un cambio de conciencia. Entonces yo digo, ¿qué necesitamos en la nueva política, en la nueva economía, en la nueva salud? Un cambio de conciencia. ¿A dónde dirigimos los recursos? Pues el dinero estaba allí. ¿Cuál es la diferencia?
que se invirtieron miles de millones de dólares en un tiempo récord para acelerar la investigación del ARN, pero lo que tú decías, ahora hay que acelerar la cadena de distribución de la vacuna, hay los centros de distribución, viene toda una logística que no se da sino en 10 años. Eso es una economía del tiempo pésima para un momento de emergencia. Lo tenemos que hacer en el 10% o en el 5% del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir, es el mismo dinero, pero lo estamos cambiando el enfoque del dinero. Yo me digo, de pronto, súbitamente surgió todo el capital financiero, ocioso, todas esas, salió a flote. Y hemos visto cómo se ha invertido para la supervivencia de países enteros ingentes cantidades de dinero. El dinero no es malo ni bueno, está ahí, ¿sí? Lo que se cambió es el enfoque, y ese enfoque es hacia la supervivencia y la viabilidad de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino la viabilidad de la Tierra. Así que tenemos una cosa muy pequeña que hace parte de las leyes del caos. Un pequeño cambio produce un enorme efecto a distancia, es decir, cambia la evolución de un sistema en el tiempo. El virus, un pequeño cambio, cambia la evolución de su capacidad de infectar, ¿sí? En la economía, un pequeño cambio en el enfoque, que no es cuantitativo, es cualitativo, hace que nosotros podamos desviar los recursos en la dirección correcta. ¿Qué necesitamos ahora nosotros? Asimilar lo mejor de las lecciones del pasado, salir de la inercia, ponerlos, enfocarlos en presente, en la supervivencia de toda la cultura, de toda la humanidad, de la naturaleza, para poder emerger a esa nueva tierra, a esa nueva economía que todos necesitamos. Y creo que esto nos da el hilo para nuestras siguientes conversaciones. Es el cambio de enfoque. ¿Cómo hacemos ese cambio de enfoque de manera permanente que nos permita adaptarnos a los retos del presente y que traerá el futuro? Gracias de nuevo por esta conversación entre amigos. Es bueno encontrarnos de nuevo para seguir aprendiendo. Y gracias, Jorge, por la invitación a acompañarte en esta conversación. A ustedes un abrazo desde el alma, porque somos un alma con todos los que nos escuchan, y yo creo que este que viene, que ya está con nosotros, es un año apasionante de grandes transformaciones, porque vamos a aprender a cambiar el enfoque de nuestras vidas y a ponerlo en presente, no en futuro lejano, como tú decías, sino en presente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.